En los años dorados del cine mexicano, cuando las marquesinas brillaban con nombres inmortales y las salas se llenaban cada noche con adoración ciega, la fama era un escudo brillante, pero también una trampa mortal de la que nadie podía escapar. Una época donde ser diferente, donde amar fuera de las normas impuestas, se pagaba con un precio tan alto que algunos prefirieron la muerte antes que la verdad. El silencio no era opcional, nunca lo fue. Era cuestión de supervivencia, de vida o muerte bajo los reflectores implacables. Detrás del brillo deslumbrante de los estudios y los aplausos ensordecedores del público que idolatraba sin preguntar, se escondían vidas partidas en dos, amores clandestinos que debían ocultarse como crímenes, pactos sellados con sangre y secretos enterrados bajo toneladas de dinero manchado. Historias que terminaron en chantajes devastadores, traiciones que destruyeron familias enteras y finales tan oscuros que estremecieron a toda la industria desde sus cimientos. Hoy vamos a abrir esas puertas que durante décadas permanecieron selladas con candados de miedo, poder y vergüenza ajena. Vamos a nombrar lo que nadie se atrevió a susurrar, a contar las historias que el cine de oro enterró bajo alfombras de terciopelo rojo. Si esta verdad te mueve algo profundo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, desenterramos los secretos que el poder intentó silenciar para siempre, y le damos voz a las verdades prohibidas que merecen ser contadas con valentía. Prepárate para conocer la verdad que el cine de oro mexicano nunca quiso mostrar, porque detrás de cada sonrisa perfecta en la pantalla, había un corazón viviendo en el infierno del silencio comprado. Louis Beristain. Fuego Louis Beristain era la encarnación viviente de la elegancia refinada en el cine mexicano. Siempre impecable, siempre con traje de corte europeo que parecía salido de las mejores sastrerías de París, siempre con esa voz grave y profunda que imponía respeto automático en cada sala donde entraba. Era el caballero que todos admiraban, el hombre que las madres querían para sus hijas, el actor que representaba la clase y la distinción. Pero tras esa fachada cuidadosamente construida durante años de actuación tanto en pantalla como fuera de ella, Luis se movía en un mundo subterráneo que no toleraba lo que él realmente era, lo que su corazón verdaderamente deseaba. En el México profundamente conservador y católico del cine de oro, donde la moral pública era ley inquebrantable, eso no era solo un riesgo calculado, era un arma mortal apuntando directo a tu cabeza. Las fiestas privadas se convirtieron en su único refugio seguro, su válvula de escape donde podía respirar sin máscaras. Pero también fueron su perdición lenta y dolorosa. Ahí llegaban discretamente políticos poderosos con doble vida, productores influyentes que compartían los mismos secretos prohibidos, y otros actores que vivían exactamente la misma mentira diaria. Se decía en voz tan baja que apenas se escuchaba que había pactos sellados con sangre donde el silencio valía infinitamente más que cualquier contrato millonario, porque todos sabían que si alguien hablaba, si una sola palabra se escapaba a la prensa hambrienta, la carrera de todos se terminaba violentamente esa misma noche sin apelación. Vela, en un rodaje de principios de los años 50, corrieron rumores susurrados que un joven asistente de producción lo amenazó directamente con contar a la prensa lo que había visto con sus propios ojos tras las cámaras en un camerino cerrado. Fuego días después de aquella amenaza susurrada en los pasillos oscuros del estudio, el muchacho desapareció completamente del set como si nunca hubiera existido. No hubo despedida, no hubo carta de renuncia, no hubo explicaciones oficiales. Simplemente un día estaba ahí con su carpeta de papeles bajo el brazo, y al día siguiente su lugar estaba vacío, ocupado por otro rostro anónimo que no hacía preguntas incómodas. Nadie volvió a contratarlo en ningún estudio de la capital. Su nombre quedó marcado en listas negras invisibles que circulaban entre productores como advertencia silenciosa. ¿Coincidencia fortuita o mensaje calculado enviado a todos los que pensaban en hablar? Lo cierto es que Louis Beristain siguió trabajando sin interrupciones, filmando película tras película, asistiendo a estrenos con sonrisa perfecta, como si absolutamente nada hubiera pasado. Pero algo cambió en el después de ese episodio. Quienes lo conocían de cerca notaron que su elegancia se volvió más fría, más distante, más calculada. Ya no había espontaneidad en sus gestos, cada palabra parecía medida con precisión quirúrgica, cada aparición pública era una actuación más ensayada que cualquiera de sus papeles en pantalla. Luis terminó sus días aislado voluntariamente del medio que lo había elevado a la gloria, rodeado únicamente de rumores que circulaban como fantasmas entre los pasillos de los estudios, cargando deudas emocionales que jamás pudo saldar con nadie. ¿Era miedo paralizante lo que lo empujó a encerrarse en ese silencio sepulcral? ¿O era vergüenza profunda por vivir una mentira que se volvió más real que su propia identidad? Nadie lo sabrá nunca con certeza porque él se llevó la verdad a la tumba. Pero los pasillos del cine mexicano, décadas después de su muerte, aún se habla en susurros nerviosos de esas fiestas clandestinas donde una sola mirada mal interpretada, una sola palabra de más, podía costarte absolutamente todo.
Círculo negro mediano. ¿Y qué hay del hombre intenso cuyo carácter fuerte ocultaba encuentros prohibidos? Tito Junco. Fuego Tito Junco no solo era un actor reconocido en el firmamento del cine mexicano, era un hombre intenso de carácter explosivo, con fama bien ganada de conquistador implacable que dejaba corazones rotos por donde pasaba. En pantalla seducía con miradas que atravesaban el alma, fuera de ella su reputación de mujeriego era conocida por todos. O al menos eso era lo que todos creían ver. Pero en la intimidad profunda y oculta de su vida personal, su existencia era un laberinto oscuro lleno de encuentros prohibidos por la moral de la época, amenazas que lo seguían como sombras inseparables y secretos que debían permanecer enterrados bajo 7 capas de silencio comprado. Algunos productores poderosos sabían demasiado sobre sus encuentros nocturnos, sobre los lugares que frecuentaba cuando las luces de los estudios se apagaban, sobre las compañías masculinas que buscaban la discreción absoluta de la noche. Y eso lo convirtió en blanco fácil, en presa perfecta para el chantaje sistemático que lo devoraría lentamente durante años. Paga o te quemo era la frase brutal que escuchaba repetidamente en voz baja, susurrada en pasillos oscuros, en llamadas telefónicas anónimas que llegaban a medianoche. El precio exigido no era solo dinero contante y sonante, era su sumisión total, su dignidad pisoteada, su libertad convertida en cadenas invisibles. Tito aceptaba cada demanda humillante porque sabía con certeza absoluta que el escándalo público era infinitamente peor que perderlo todo en silencio. Mejor morir poco a poco en la oscuridad que arder vivo bajo los reflectores acusadores de la prensa amarillista. Vela, fuera del set controlado, las cosas eran igualmente peligrosas o quizá peor. Lo vieron en cabarets discretos de mala muerte donde las sonrisas nerviosas se mezclaban peligrosamente con miedo palpable. Fuego una noche particularmente oscura, en uno de esos lugares donde la luz apenas alcanza a iluminar los rostros y las identidades se disuelven en el humo denso de cigarrillos baratos, alguien sin escrúpulos le tomó una foto comprometedora que lo mostraba en una situación que ningún actor podía permitirse en el México conservador de aquella época. Esa simple fotografía en blanco y negro, ese pedazo de papel químico revelado en un cuarto oscuro, desató una tormenta devastadora que nunca salió publicada en la prensa porque alguien pagó una fortuna por enterrarla, pero que lo hundió irremediablemente por dentro, destruyendo cada fibra de su ser con la lentitud cruel de un veneno sin antídoto. A partir de ese momento maldito, Tito comenzó a cancelar proyectos importantes sin explicación coherente, rechazaba papeles que antes habría aceptado con los ojos cerrados, se aislaba cada vez más de sus colegas que notaban el cambio radical pero no se atrevían a preguntar por miedo a involucrarse. Desapareció del ojo público voraz durante meses interminables, escondiéndose en su departamento de la colonia Roma como animal herido que busca refugio en las sombras. Ese silencio autoimpuesto hablaba más fuerte que cualquier titular escandaloso, más claro que cualquier rumor susurrado en los pasillos de los estudios. Era el silencio del hombre quebrado, del espíritu aplastado bajo el peso insoportable de un secreto que no podía gritar ni confesar. Tito Junco murió en soledad absoluta años después, rodeado apenas por un puñado de personas que lo recordaban más por lástima que por admiración, con un final tan brusco y misterioso que parecía escrito por un guionista cruel que odiaba los finales felices. Círculo negro mediano. ¿Hasta dónde llegó realmente el precio brutal del silencio forzado? ¿Cuánto dinero pagó para mantener esa foto enterrada? ¿Cuántas noches pasó despierto imaginando el titular que nunca existió pero que vivió en su mente como pesadilla eterna? Esa respuesta devastadora se fue con él a la tumba, sellada para siempre. Película. ¿Y qué hay del galán de elegancia europea cuya vida privada era un rompecabezas mortal? Carlos Agostí. Fuego Carlos Agostí proyectaba elegancia europea refinada en cada uno de sus movimientos calculados. Con ese acento español que lo distinguía de los demás actores mexicanos, con esa presencia aristocrática que parecía sacada de las cortes del viejo continente, nadie en el público adorador sospechaba siquiera que su vida privada era un rompecabezas peligroso lleno de piezas que no encajaban, de riesgos mortales que caminaban a su lado como sombras amenazantes. Mientras en público posaba sonriente con damas elegantes de la alta sociedad para las fotografías de revista, mientras besaba manos enguantadas en estrenos de gala y pronunciaba galanteos ensayados que hacían suspirar a las espectadoras, en privado buscaba desesperadamente la compañía prohibida que el México moralista y católico de aquella época no perdonaba bajo ninguna circunstancia. Hay testimonios guardados en cajas polvorientas de personas que ya no viven, relatos de reuniones secretas celebradas en mansiones aisladas de las lomas donde corría el alcohol importado sin control, donde la adrenalina del peligro se mezclaba con el deseo reprimido, donde cada encuentro podía ser el último antes de que todo explotara. Se hablaba en esos círculos cerrados de pactos sellados con apretones de manos temblorosos, de sobornos millonarios entregados en sobres Manila, de nombres poderosos que jamás podían salir a la luz pública porque arrastraría a políticos, empresarios y hasta figuras religiosas.
Una sola foto filtrada, una carta interceptada, podía ser el fin absoluto no solo de una carrera sino de varias vidas simultáneamente. Carlos lo sabía mejor que nadie y pagaba cantidades estratosféricas para evitar que su nombre apareciera en titulares acusadores. Bella, en un rodaje de mediados de los años 50, una actriz se le acercó con el rostro pálido de terror genuino y le susurró al oído: «Te están siguiendo. Cuidado». Fuego, él sonrió con esa elegancia estudiada que había perfeccionado durante años de actuación constante, respondió con una broma ligera que disipó la tensión del momento. Pero esa misma semana desapareció misteriosamente de varios proyectos importantes que tenía firmados, cancelando contratos millonarios sin dar explicaciones coherentes a productores furiosos que no entendían qué había pasado. Dicen que alguien con acceso privilegiado a información comprometedora filtró datos específicos a un periodista de investigación de uno de los diarios más importantes de la capital. El reportero comenzó a armar la nota explosiva, a recopilar testimonios, a conseguir pruebas que hundirían no solo a Carlos sino a toda una red de figuras públicas. Pero el artículo devastador nunca se publicó. La edición que debía llevarlo en portada salió con un espacio en blanco inexplicable, reemplazado a última hora por una historia intrascendente sobre el estreno de una comedia romántica. ¿Por qué ese cambio abrupto? ¿Por qué ese silencio súbito? Porque alguien con poder real y bolsillos profundos pagó una suma tan obscena que el periódico completo quedó callado, enterrando la verdad bajo montañas de billetes que compraban no solo silencio sino también lealtad perpetua. Carlos Agostí terminó sus días con la reputación intacta ante el público adorador, al menos en apariencia oficial. Las revistas seguían publicando sus fotografías elegantes, los premios continuaban llegando, las cartas de admiradoras llenaban su buzón. Pero quienes estuvieron realmente cerca de él en sus últimos años cuentan una historia completamente diferente. Hablan de un hombre destruido internamente, viviendo un infierno silencioso de deudas imposibles de saldar y paranoia constante que lo consumía. Cada llamada telefónica podía ser una nueva amenaza, cada sobre sin remitente una nueva exigencia de dinero, cada rostro desconocido en la calle un posible chantajista esperando el momento perfecto para atacar. Círculo negro mediano. El precio de guardar un secreto prohibido en una sociedad que no perdona puede ser infinitamente más alto, más devastador y más largo que la fama misma. ¿Y qué pasó con el maestro respetado del teatro que vivía con miedo constante? Eduardo Arosamena. Fuego. Eduardo Arosamena era profundamente respetado como maestro indiscutible del teatro y el cine mexicano, una figura de autoridad moral incuestionable cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en los círculos artísticos. Nadie se atrevía a tocar su reputación construida durante décadas de trabajo impecable, al menos no de frente, no con luz del día. Su legado parecía blindado, intocable como monumento de bronce. Pero detrás de esa fachada de respetabilidad absoluta había un hombre que vivía paralizado por el miedo constante, aterrorizado cada día de su vida, sabiendo con certeza dolorosa que un solo rumor susurrado en el oído equivocado bastaba para destruir en segundos lo que había tardado décadas enteras en construir con sangre, sudor y lágrimas. Los camerinos de teatro se convirtieron en su escenario más peligroso, más amenazante que cualquier obra dramática que hubiera interpretado. Ahí, entre risas falsas cargadas de doble sentido y murmullos cargados de veneno, surgían insinuaciones peligrosas que podían costar carreras completas, reputaciones enteras, vidas destruidas. Una vez, durante una función en el Palacio de Bellas Artes, un actor joven de ambición desmedida y moral cuestionable se le acercó en el camerino compartido mientras los demás actores se cambiaban de vestuario. Le lanzó una frase directa como puñal envenenado, con voz lo suficientemente baja para que nadie más escuchara pero lo suficientemente clara para que no hubiera malentendidos. Si quieres que guarde silencio sobre lo que todos saben pero nadie dice, tú sabes perfectamente cómo. Bella. Ese fue el inicio brutal de un chantaje sistemático y cruel que lo persiguió como maldición hasta sus últimos días de vida. ¿Cuánto pagó Eduardo para comprar el silencio que se volvió más caro cada mes? Fuego. En las fiestas privadas de la élite artística, donde el champán francés corría sin límite y las risas disimulaban secretos mortales, Eduardo Arosamena nunca se relajaba ni por un segundo. Era invariablemente el hombre que llegaba primero con puntualidad obsesiva y se iba mucho antes que todos los demás, temiendo con terror visceral que una fotografía inesperada, una mirada prolongada mal interpretada, una conversación grabada sin su conocimiento lo hundiera para siempre en el escándalo público. Vivía cada día como si estuviera siendo juzgado en un tribunal invisible, como si cada respiración fuera evidencia en su contra, como si cada paso pudiera ser el último antes de que todo su mundo cuidadosamente construido se derrumbara como castillo de naipes bajo la tormenta. Los pagos mensuales al joven chantajista se volvieron rutina tan cruel como inevitable. Primero fueron cantidades moderadas que podía justificar como gastos varios en su contabilidad personal.
Después las sumas comenzaron a crecer exponencialmente, mes tras mes, año tras año, drenando sus ahorros como sanguijuela insaciable que nunca se satisface. El actor joven que lo extorsionaba sabía perfectamente que Eduardo preferiría morir en silencio antes que ver su nombre impreso en letras negras en la portada de un periódico sensacionalista, y usó ese conocimiento como arma letal durante años enteros. Su muerte dejó infinitamente más preguntas que respuestas en el ambiente artístico que lo había venerado. ¿Fue cansancio acumulado de tantas décadas fingiendo? ¿Fue presión insoportable que finalmente quebró su espíritu? ¿O fue simplemente el peso demoledor de cargar un secreto tan pesado que se volvió físicamente imposible de sostener? Círculo negro mediano en la historia oficial del cine mexicano, Eduardo Arosamena quedó registrado como un grande, como un maestro respetado cuyo legado perdura. Pero en la sombra profunda que la historia nunca ilumina, fue un hombre completamente quebrado que vivió prisionero de su propio silencio comprado. ¿Y qué pasó con el galán refinado que vivía con la paranoia de ser descubierto? Manolo Fábregas. Fuego Manolo Fábregas era el galán refinado por excelencia, el hombre que sonreía ante las cámaras como si absolutamente todo estuviera bajo su control perfecto, como si la vida fuera tan simple como seguir un libreto bien escrito. Pero en realidad vivía atormentado por la paranoia constante de que alguien descubriera la otra cara oculta de su vida, la que nunca podía mostrarse en público sin arriesgarlo absolutamente todo. El cine de oro mexicano no perdonaba desviaciones de la norma establecida, no permitía fisuras en la imagen pública, no toleraba secretos que pudieran manchar la moral conservadora que sostenía toda la industria. Y Manolo lo sabía mejor que nadie, lo sentía en cada fibra de su ser cada vez que salía a la calle con la sensación de ser observado, seguido, juzgado. Su estrategia de supervivencia era tan simple como efectiva en apariencia. Aparentar romances idílicos con actrices famosas de la época, parejas perfectas que llenaban portadas de revistas del corazón, cenas públicas en restaurantes elegantes donde los fotógrafos siempre estaban estratégicamente ubicados, declaraciones amorosas calculadas al milímetro que hacían suspirar al público femenino. Todo era teatro cuidadosamente ensayado, cada gesto público una actuación más elaborada que cualquiera de sus papeles cinematográficos. Pero tras ese telón brillante y bien iluminado existían encuentros secretos en lugares oscuros y discretos, encuentros que podían arruinar su imagen construida con tanto esfuerzo en segundos si una sola fotografía llegaba a manos equivocadas. Vela, una vez, un periodista sin escrúpulos y hambriento de dinero fácil, intentó vender fotografías comprometedoras a una de las revistas sensacionalistas más importantes de la capital. Fuego porque alguien con recursos ilimitados y conexiones en las más altas esferas del poder pagó una cifra tan estratosféricamente alta que el editor de la revista no pudo ni siquiera pensarlo dos veces. El dinero llegó en efectivo, en un maletín negro entregado discretamente en una oficina privada, acompañado de una advertencia clara y contundente. Si publican una sola línea, una sola fotografía, no habrá revista la próxima semana. Las fotos comprometedoras desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los negativos fueron quemados frente a testigos. El periodista que las había tomado recibió una suma generosa para desaparecer de la capital durante meses y mantener la boca cerrada para siempre. Todo se borró del mapa en 48 horas, como si una mano invisible hubiera reescrito la realidad misma. En su círculo íntimo más cerrado, reducido apenas a un puñado de personas de absoluta confianza, Manolo era completamente otro, vulnerable hasta la fragilidad, ansioso hasta la enfermedad, rodeado de personas que lo admiraban genuinamente pero que al mismo tiempo lo tenían literalmente en sus manos como marioneta frágil. Cada amistad en ese mundo podía convertirse sin previo aviso en un enemigo silencioso que conocía demasiado, que había visto demasiado, que podía pedir demasiado a cambio de su silencio continuo. La paranoia de Manolo no era infundada ni exagerada, era completamente justificada en un mundo donde la lealtad se compraba y vendía como cualquier mercancía. Terminó cayendo inevitablemente en una espiral devastadora de gastos millonarios y favores imposibles de pagar que lo dejaron sin aire, sin dinero, sin paz. La fama fue su mejor máscara durante años, brillante y perfecta ante las cámaras, pero también fue su peor condena, la prisión dorada de la que nunca pudo escapar. Círculo negro mediano vivió sonriendo en público mientras moría lentamente en privado, aplastado bajo el peso de mantener una mentira que se volvió más real que su propia identidad. ¿Y qué pasó con el símbolo de respeto que vivía en una cuerda floja? Andrés Soler. Fuego Andrés Soler era un símbolo viviente de respeto en el cine mexicano, el hombre que interpretaba magistralmente al padre sabio en pantalla, al patriarca bondadoso cuyas palabras resonaban con autoridad moral incuestionable. El público lo adoraba como figura paterna de toda una nación, como ejemplo de rectitud y valores tradicionales que México necesitaba ver reflejados en sus héroes cinematográficos. Pero en su intimidad más profunda y oculta, su vida personal era una cuerda floja peligrosamente tensa, estirada sobre un abismo sin fondo,
cargada de secretos prohibidos que debían permanecer enterrados bajo 7 llaves y quería conservar todo lo que había construido durante décadas de trabajo incansable. Ser descubierto, ser expuesto públicamente en esa época de moral rígida y conservadurismo católico absoluto, era sinónimo de ruina total e irreversible. No solo significaba perder contratos millonarios o dejar de aparecer en portadas de revistas, significaba la muerte social completa, el ostracismo definitivo, el nombre borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Y Andrés no estaba dispuesto bajo ninguna circunstancia a ceder un solo centímetro, a permitir que su secreto saliera a la luz destructora del escrutinio público. Se rumoraba en voz tan baja que apenas se escuchaba en los pasillos oscuros de los estudios que Andrés tenía círculos privados extremadamente selectos donde solo entraban actores de absoluta confianza, personas que compartían los mismos secretos mortales y por lo tanto tenían tanto que perder como el si alguien hablaba. Vela, nadie pronunciaba una palabra sobre lo que ocurría en esas reuniones porque el silencio compartido era la entrada dorada a más papeles importantes, mejores sueldos, contratos que otros actores jamás conseguirían. Fuego, un periodista de investigación ambicioso y hambriento de fama, intentó publicar una nota explosiva que lo vinculaba directamente con un joven asistente de teatro en situaciones que el México conservador jamás toleraría en una figura tan respetada como Andrés Oller. El reportero había conseguido testimonios de personas que juraban haber visto encuentros comprometedores, tenía fechas específicas, lugares exactos, nombres de testigos dispuestos a declarar. La nota estaba escrita, revisada, lista para imprenta. El titular ya estaba diseñado en letras negras y gruesas que destruirían décadas de prestigio en segundos. Pero el artículo devastador nunca salió a la luz pública. La edición que debía publicarlo amaneció en los puestos de periódicos con un espacio vacío inexplicable donde debía estar la nota más importante de la semana. ¿Qué pasó en esas horas críticas entre la aprobación editorial y la distribución final? Alguien con poder real y conexiones en las más altas esferas políticas pagó una suma millonaria para enterrar la historia antes de que respirara su primer aliento. En esos años oscuros del México posrevolucionario, el poder efectivamente compraba dignidad pública y sembraba miedo profundo en quienes se atrevían a desafiar el orden establecido. El periodista recibió una llamada telefónica amenazante a medianoche. Su editor fue visitado por hombres de traje oscuro que no necesitaron alzar la voz para ser comprendidos perfectamente. Andrés Oller murió años después con su reputación públicamente intacta, rodeado de honores y reconocimientos oficiales, con su nombre grabado en placas de bronce y calles bautizadas en su honor. Pero su vida fue un juego mortal de ajedrez donde cada movimiento estaba calculado milimétricamente, donde un solo error significaba jaque mate definitivo. Círculo negro mediano, ¿qué tanto vale realmente la gloria cinematográfica cuando vives con el corazón perpetuamente bajo llave, cuando cada latido es un secreto que no puedes compartir con nadie? ¿Y qué hay del galán serio cuya elegancia ocultaba una carga asfixiante? José Baviera. Fuego. José Baviera era el galán serio por excelencia, el hombre de mirada profunda y presencia magnética que todos admiraban por su elegancia innata y su porte aristocrático. En pantalla era el amante ideal, el esposo devoto, el hombre que las mujeres soñaban tener a su lado. Pero tras esa imagen cuidadosamente pulida durante años, llevaba una carga invisible que lo asfixiaba lentamente como soga apretándose milímetro a milímetro alrededor de su cuello. Sabía con certeza dolorosa que cualquier paso en falso, cualquier desliz mínimo, cualquier momento de descuido sería inmediatamente titular de escándalo nacional que destruiría en segundos todo lo que había construido con sangre, sudor y sacrificio durante décadas enteras. En las fiestas privadas de la élite cinematográfica intentaba relajarse, beber una copa de champán, conversar con colegas, pero nunca dejaba de mirar nerviosamente las puertas de entrada, nunca dejaba de calcular rutas de escape, nunca dejaba de contar quién entraba y quién salía. Dicen quienes estuvieron presentes en esos eventos exclusivos que una noche particularmente oscura alguien lo fotografió con una compañía prohibida por la moral de la época, y usó ese pedazo de papel fotográfico como arma letal para exprimirle dinero sistemáticamente durante meses interminables que se convirtieron en años de tortura silenciosa. Chantaje puro y duro, disfrazado hipócritamente de discreción profesional, envuelto en palabras amables que ocultaban amenazas mortales. Vela, en el set cinematográfico, José evitaba escenas románticas con mujeres mucho más de lo necesario o profesionalmente justificable, y eso inevitablemente levantaba sospechas entre directores y productores que notaban su incomodidad palpable. Fuego. No me siento cómodo, decía con voz neutra cuando los directores lo presionaban para filmar escenas románticas más intensas. Y los directores, confundidos pero respetuosos, callaban sin insistir demasiado. En realidad, su incomodidad no era actuación ensayada ni capricho de estrella. Era miedo visceral a que su doble vida completamente oculta saliera a flote si se dejaba llevar demasiado en escena.
Cada beso cinematográfico era una tortura calculada. Cada abrazo romántico frente a las cámaras una mentira que debía vender con convicción absoluta mientras su mente gritaba verdades que nunca podría pronunciar en voz alta. Los pagos mensuales al chantajista se volvieron rutina inevitable como el amanecer. Primero eran cantidades manejables que podía justificar como gastos personales diversos. Después las sumas comenzaron a crecer exponencialmente, cada mes más altas que el anterior, cada año más imposibles de sostener sin vender propiedades, sin pedir préstamos secretos a prestamistas que hacían preguntas incómodas. José terminó sus días lejos del escándalo público que tanto temió durante toda su vida adulta, pero no lejos de la paranoia constante que lo consumió desde adentro como cáncer silencioso. Su muerte pasó relativamente desapercibida en los medios, sin grandes homenajes nacionales, sin portadas que celebraran su legado. Murió solo en su departamento de la Colonia Juárez, rodeado apenas por recuerdos de lo que pudo haber sido si hubiera nacido en otra época, en otro país, en otro mundo donde amar no fuera un crimen castigado con el destierro social. Círculo negro mediano: el precio de ser quien realmente eres cuando el mundo entero conspira para que finjas lo contrario, cuando la sociedad completa te obliga a vivir una mentira perpetua. Siempre es brutal, siempre es devastador, siempre termina cobrándose la vida que intentaste salvar. ¿Y qué pasó con el hombre de carácter fuerte que vivía bajo reglas que pocos conocían? Carlos Riquelme. Fuego Carlos Riquelme era el hombre de carácter fuerte en pantalla, el que interpretaba roles masculinos de autoridad inquebrantable, el que nunca se doblaba ante nadie. Pero en la vida real jugaba bajo reglas subterráneas que muy pocos conocían y que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, reglas escritas con tinta invisible que solo los iniciados podían leer. Su orientación sexual era un secreto a voces en los círculos más íntimos del cine mexicano, algo que todos sabían pero que absolutamente nadie se atrevía a confirmar públicamente porque hacerlo significaba arrastrarse a sí mismos al escándalo, exponerse como cómplices, admitir que formaban parte de ese mundo prohibido. Hay historias guardadas en cajas polvorientas y memorias que nunca se publicaron de llamadas telefónicas anónimas que llegaban a medianoche, voces distorsionadas exigiendo dinero en efectivo para no publicar fotografías comprometedoras que destruirían su carrera en segundos. Cada peso que pagaba era un intento desesperado por proteger no solo su trabajo sino su vida entera. El chantaje se volvió rutina tan cruel como respirar, tan inevitable como el amanecer. Y el miedo se convirtió en su única compañía real, su sombra inseparable que lo seguía a cada lugar, que dormía a su lado cada noche, que lo despertaba sudando en la madrugada. Vela, durante un rodaje en los estudios Churubusco, alguien se le acercó silenciosamente en un pasillo vacío mientras los demás almorzaban, y le susurró al oído con voz helada: «Paga o tu vida será portada mañana». Fuego Carlos Riquelme canceló proyectos millonarios sin dar explicaciones coherentes a productores furiosos, se aisló progresivamente de colegas que notaban su deterioro evidente, y desapareció del ojo público voraz durante meses enteros que se convirtieron en años de exilio voluntario. Se encerró en su departamento de la Colonia Roma como prisionero de su propio miedo, con las cortinas siempre cerradas, el teléfono descolgado, la puerta con doble cerradura. Ese silencio autoimpuesto hablaba más fuerte que cualquier titular sensacionalista, más claro que cualquier rumor susurrado en los camerinos, más elocuente que cualquier confesión pública que jamás haría. Vendió propiedades que había comprado con el sudor de décadas de trabajo incansable, liquidó inversiones que representaban su única seguridad financiera futura, se endeudó con prestamistas sin escrúpulos que cobraban intereses usureros para comprar el silencio que se volvía más caro cada mes que pasaba. El cine seguía aplaudiendo sus antiguas películas cuando las proyectaban en funciones especiales de nostalgia, pero él vivía contando cada peso que le quedaba y cada mentira que había tenido que decir para sobrevivir un día más en ese infierno de apariencias. Su muerte pasó como un suspiro silencioso en la historia del cine mexicano, sin homenajes grandes ni merecidos, sin portadas de revistas que celebraran su legado artístico innegable. Apenas una nota pequeña en la sección de obituarios que nadie leyó completa. Círculo negro mediano: el precio demoledor de ser quien eres auténticamente cuando el mundo entero se niega rotundamente a dejarte serlo, cuando la sociedad completa conspira para obligarte a vivir como impostor perpetuo de ti mismo. Siempre es brutal, siempre es devastador, siempre termina cobrándose todo. ¿Y qué hay del galán simpático cuya sonrisa ocultaba un campo minado? Tito Novaro. Fuego Tito Novaro era el galán simpático por excelencia, el de sonrisa fácil que iluminaba cada fotograma, siempre rodeado estratégicamente de mujeres hermosas en entrevistas públicas, siempre pronunciando galanteos ensayados que hacían suspirar a las admiradoras. Pero absolutamente todo era fachada cuidadosamente construida, teatro perfecto dirigido por el miedo. Su verdadera vida era un campo minado invisible donde un solo paso en falso, una sola palabra de más, una sola mirada prolongada podía hacer explotar todo su mundo en 1000 pedazos irreparables.
Lo vieron en reuniones clandestinas celebradas en casas discretas de la colonia Condesa, donde corría el alcohol importado sin límite, donde las apuestas por dinero se mezclaban con apuestas por secretos, donde cada encuentro era ruleta rusa emocional. Una noche que cambiaría su destino para siempre, alguien lo vio salir de un hotel de paso acompañado por un joven músico de apenas 20 años. Esa visión casual de un transeúnte curioso fue suficiente. Esa noche maldita empezó su caída imparable hacia el abismo. Lo amenazaron brutalmente con publicar fotografías que nunca debían existir, imágenes que habían sido tomadas sin su conocimiento por alguien que lo seguía sistemáticamente. Tito pagó la primera vez, después la segunda, después la tercera, y nunca paró de pagar porque el chantaje no tiene final cuando la víctima sigue respirando. Vela se endeudó hasta niveles imposibles de sostener, terminó vendiendo propiedades que representaban su único patrimonio, su única seguridad. Fuego cada mes que pasaba era un nuevo despojo, una nueva pérdida, una nueva humillación silenciosa. Primero vendió el departamento en Polanco que había comprado con orgullo tras su primera película exitosa. Después la casa de fin de semana en Cuernavaca donde soñaba retirarse algún día. Luego el automóvil importado que conducía en las alfombras rojas. Finalmente hasta las joyas familiares que su madre le había heredado con lágrimas en los ojos. El cine seguía aplaudiendo cuando aparecía en pantalla en reestrenos nostálgicos. El público seguía riendo con sus comedias románticas que ahora parecían burlas crueles de lo que nunca pudo ser. Pero él vivía literalmente contando cada peso que le quedaba en la cartera y cada mentira que había tenido que decir solo para sobrevivir 24 horas más. Los directores dejaron de llamarlo porque su reputación empezó a mancharse con rumores vagos que nadie confirmaba pero todos repetían. Los productores lo evitaban en eventos porque su presencia se volvió incómoda, un recordatorio silencioso de que en ese mundo brillante también existían sombras que nadie quería nombrar. Su muerte pasó como un suspiro breve en la historia del cine mexicano, sin homenajes grandiosos ni merecidos, sin portadas que celebraran décadas de trabajo artístico, sin columnas editoriales que recordaran su talento innegable. Apenas una esquela pequeña en la sección de obituarios que la mayoría de la gente pasó de largo sin leer. Círculo negro mediano: el precio de ser quien eres cuando el mundo entero te obliga a fingir lo contrario. Cuando cada día es una actuación más agotadora que cualquier papel cinematográfico, siempre es brutal, siempre es devastador, siempre termina cobrándose hasta el último aliento. ¿Y qué pasó con el actor de carácter que vivía con miedo más grande que cualquier papel? Gilberto González. Fuego Gilberto González era un actor de carácter ampliamente reconocido, famoso por interpretar magistralmente villanos que el público amaba odiar, hombres oscuros de miradas penetrantes y voces que helaban la sangre en cada diálogo pronunciado. En pantalla era el antagonista perfecto, el que hacía temblar a los protagonistas. Pero fuera de cámara vivía paralizado por un miedo infinitamente más grande que cualquier papel que jamás interpretara. El miedo visceral a ser expuesto públicamente en un país donde eso no era solo un escándalo social sino un crimen moral castigado con el destierro absoluto, con la muerte civil completa, con el nombre borrado de la historia como si nunca hubieras existido. Los rumores lo rodeaban amenazantes desde su juventud temprana en el teatro. Se decía en voz tan baja que apenas se escuchaba que pagaba sumas astronómicas y estratosféricas para mantener la boca cerrada a personas que sabían demasiado, que habían visto demasiado, que podían destruirlo con una sola palabra susurrada en el oído correcto. Una traición brutal de alguien en quien confiaba ciegamente lo llevó directo al borde del abismo sin retorno. Alguien cercano, alguien de su círculo íntimo más reducido, intentó vender su historia completa a un periódico sensacionalista de la capital con todos los detalles sórdidos, con nombres, fechas, lugares, fotografías que nunca debieron tomarse. Vela, desde ese momento maldito de traición, Gilberto dejó completamente de asistir a eventos públicos, evitaba entrevistas como si fueran enfermedades contagiosas, vivía literalmente escondido tras cortinas cerradas que nunca se abrían ni con luz del día. Fuego en una de las últimas fiestas privadas a la que asistió antes de desaparecer completamente. Alguien que estaba cerca de él escuchó cuando pronunció con voz quebrada y ojos vidriosos por el alcohol una frase que se volvería profética y escalofriante. Prefiero desaparecer voluntariamente antes que ver mi nombre impreso en una portada acusándome de lo que soy. Esas palabras cayeron como piedra en agua silenciosa, creando ondas invisibles de incomodidad absoluta entre los presentes que fingieron no haber escuchado nada, que desviaron la mirada incómodos, que cambiaron de conversación inmediatamente. Y así fue exactamente como ocurrió. Un día Gilberto González simplemente dejó de aparecer en cualquier lugar público. No hubo despedidas, no hubo anuncios de retiro, no hubo explicaciones oficiales. Simplemente un día estaba ahí, y al día siguiente su lugar estaba vacío como si nunca hubiera existido. Su final se convirtió en un misterio que nadie se atrevió a investigar demasiado profundamente por miedo a descubrir verdades incómodas.
Su vida quedó reducida a un secreto enterrado bajo capas de silencio comprado y olvido conveniente. La gloria brillante del cine mexicano nunca contó oficialmente lo que realmente pasó con Gilberto González, y quizá nunca lo haga porque hay historias que la industria prefiere mantener sepultadas para siempre, historias que manchan el brillo dorado con el que nos gusta recordar esa época. Círculo Negro Mediano murió solo, olvidado, sin homenajes ni flores, como fantasma que se desvanece sin dejar rastro. El villano de la pantalla se convirtió en víctima de la vida real, castigado no por crímenes sino por el simple hecho de ser quien era. ¿Y qué hay del profesional serio cuya vida privada estaba llena de códigos secretos? Rafael Valedón. Fuego Rafael Valedón era visto públicamente como un profesional serio e intachable, padre de familia ejemplar según las fotografías de revista, hombre respetable que asistía a misa los domingos y pronunciaba discursos sobre valores morales en ceremonias oficiales. Pero la realidad oculta tras esa fachada perfectamente pulida era infinitamente más oscura, más compleja, más peligrosa. Su vida privada verdadera estaba llena de códigos secretos que solo los iniciados podían descifrar, de llamadas telefónicas en clave que llegaban a horas específicas, de encuentros clandestinos en hoteles discretos de la colonia Roma donde nadie debía verlo entrar y mucho menos salir acompañado por las personas incorrectas. En el medio cinematográfico cerrado se rumoraba insistentemente que había pagos regulares por silencio que le costaron fortunas incalculables, personas que aparecían misteriosamente con pruebas comprometedoras en sobres Manila y desaparecían días después con sobres gruesos llenos de billetes de alta denominación. Era un juego sucio y despiadado donde la privacidad se compraba literalmente como si fuera oro puro, donde cada secreto guardado tenía un precio que aumentaba exponencialmente con cada mes que pasaba, donde la discreción se negociaba como mercancía valiosa en un mercado negro de silencios comprados. Vela, una noche particularmente tensa, alguien lo enfrentó directamente con fotografías comprometedoras en una fiesta privada de la colonia Roma donde asistía la élite del cine mexicano. Fuego. Los testigos presentes en esa fiesta cuentan que Rafael palideció instantáneamente como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo en un segundo. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sosteniendo la copa de whisky que casi se le cae al suelo. Y sin pronunciar una sola palabra se encerró apresuradamente en el baño de la casa durante media hora interminable. Adentro de ese baño pequeño y claustrofóbico, mientras afuera la fiesta continuaba con música y risas falsas, Rafael enfrentó el abismo de su propia destrucción mirándose al espejo con ojos desorbitados. Las fotografías que le habían mostrado eran claras, indiscutibles, devastadoras. No había excusa posible, no había explicación que funcionara, no había mentira lo suficientemente convincente. Cuando finalmente salió del baño después de lo que parecieron horas eternas, sonrió con esa elegancia profesional que había perfeccionado durante décadas de actuación constante, como si absolutamente nada hubiera pasado, como si no acabara de ver su vida entera tambalearse al borde del precipicio. Pero su mirada delataba terror puro, pánico apenas contenido bajo una máscara de normalidad forzada. Sus últimos años fueron una mezcla tóxica y devastadora de paranoia creciente y soledad absoluta. El actor que iluminaba la pantalla con presencia magnética terminó viviendo completamente a oscuras, con las cortinas perpetuamente cerradas, el teléfono descolgado durante días, desconfiando hasta de su propia sombra. Cada timbre del teléfono podía ser una nueva amenaza. Cada sobre sin remitente que llegaba por correo podía contener nuevas exigencias. Cada rostro desconocido en la calle podía ser el siguiente chantajista esperando su turno para arrancarle un pedazo más de su dignidad y su dinero. Círculo Negro Mediano. Rafael Valedón murió rodeado solo por sus secretos más oscuros, llevándose a la tumba verdades que nadie más conocía y que nadie jamás conocerá. ¿Y qué pasó con el símbolo de autoridad moral que vivía la mentira más grande? Domingo Soler. Fuego. Domingo Soler representaba la autoridad moral absoluta en el cine mexicano, el hombre de valores inquebrantables en pantalla, el patriarca sabio que daba consejos llenos de rectitud, el símbolo viviente de la familia tradicional mexicana que todos debían admirar e imitar. Sus personajes pronunciaban discursos sobre honor, decencia, tradición católica y pureza moral que resonaban en cada sala de cine del país. Pero fuera de la cámara, lejos de los reflectores acusadores, vivía aplastado por la presión insoportable de mantener su imagen pública limpia e intachable a cualquier precio, sin importar cuánto le costara en dinero, en dignidad, en paz mental. Hay relatos guardados en memorias que nunca se publicaron oficialmente de fiestas privadas extremadamente selectivas donde Domingo llegaba siempre con la cabeza baja, temiendo constantemente que alguien lo señalara, que alguien pronunciara en voz alta lo que todos sabían pero nadie decía. Sus círculos sociales eran dramáticamente reducidos, conformados únicamente por gente que sabía perfectamente guardar secretos mortales, y cobrar muy caro por ese silencio comprado mes tras mes, año tras año, hasta que el dinero se acabara o la vida terminara, lo que ocurriera primero.
Más de una vez pagó fortunas enteras para que una historia comprometedora no llegara jamás a la prensa hambrienta de escándalos. Un periodista de investigación intentó ligarlo directamente con un joven asistente de teatro en una nota explosiva que nunca se publicó. Vela, ¿por qué ese artículo devastador desapareció antes de ver la luz del día? ¿Cuánto costó enterrar esa verdad para siempre? Porque alguien con poder real, con conexiones políticas que llegaban hasta Los Pinos, pagó una suma tan obscenamente alta que el periódico completo quedó callado, que los editores destruyeron las pruebas de imprenta, que el periodista recibió amenazas de muerte a medianoche y decidió que su vida valía más que cualquier titular. Se dice en voz baja que esa suma fue suficiente para comprar una casa en Las Lomas. El silencio de Domingo Soler costó más caro que la libertad de muchos. Terminó sus días aparentando calma absoluta ante las cámaras y el público adorador, pero en realidad cargaba un miedo paralizante que nunca soltó, que lo acompañó hasta su último suspiro, que lo enterró junto con todos sus secretos imposibles de confesar. Estas no son simples anécdotas olvidadas ni chismes amarillistas sin fundamento. Son vidas reales que se movieron constantemente entre el brillo cegador de los reflectores y la sombra profunda del armario, entre el miedo paralizante a ser descubiertos y la apariencia perfecta que debían mantener cada segundo del día. Historias donde el silencio costaba infinitamente más que la fama misma, donde un solo rumor susurrado en el oído equivocado podía destruir décadas enteras de trabajo, reputación, dignidad y vida. Algunos pagaron con fortunas millonarias que les dejaron en la ruina financiera. Otros pagaron con soledad absoluta, muriendo rodeados únicamente por los fantasmas de lo que pudieron ser. Y muchos, demasiados, pagaron con finales trágicos que jamás debieron ocurrir en un mundo más justo, más compasivo, más humano. El cine de oro mexicano tuvo sus estrellas brillantes que iluminaron pantallas durante décadas, pero también tuvo sus fantasmas silenciosos, sus víctimas olvidadas, sus secretos enterrados bajo montañas de dinero manchado. Y todos, absolutamente todos, quedaron atrapados para siempre en la mentira gigantesca que sostenía toda la industria. Claqueta, ahora te toca a ti decidir. ¿Te impactaron estas historias enterradas durante décadas? ¿Cambia tu perspectiva sobre esa época dorada que siempre nos pintaron perfecta? Es momento de recordar con honestidad, reconociendo tanto la gloria artística como el sufrimiento humano que existió tras bambalinas. Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que ame el cine de oro, pero necesite conocer también sus sombras más oscuras. Y si estas verdades prohibidas te movieron algo profundo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, desenterramos los secretos que el poder intentó silenciar para siempre, y le damos voz a las historias que merecen ser contadas con valentía, dignidad y verdad. Porque las estrellas brillan hermoso en el firmamento del cine, pero también proyectan sombras largas y oscuras que durante demasiado tiempo nadie quiso mirar.